La peste bubónica aprovechó la actividad en los puertos más saturados de la época como Marsella, Génova o Venecia y arrasó de esa manera con Italia y Francia, para luego arruinar casi por completo también a España, Alemania, Inglaterra y cualquier sitio expuesto al comercio. Ni África ni Asia se salvaron. Con los barcos llegaban ratas, con las ratas llegaba la peste y con la peste la muerte. Las primeras muertes deben haber tomado por sorpresa a un mundo muy poco preparado para un horror de ese calibre. Al principio, los síntomas deben haber parecido similares a otras enfermedades mucho menos alarmantes. Fiebre, por ejemplo, vómito, dolor corporal, en fin. Pero después, apenas unos días más tarde, el cuerpo de las víctimas comenzaba a transformarse en una grotesca colección de inflamaciones horrendas en los ganglios de las ingles o las axilas. A eso seguía la gangrena paulatina de los dedos de las manos y las extremidades, los labios, la nariz, manchas negras de todo tamaño aparecían por toda la piel. Burbujas de putrefacciones de las que salían líquidos que esparcían la enfermedad, además de un olor repugnante. El enfermo, sacudido por fiebres terribles y con dificultad para respirar, literalmente se descomponía hasta morir. Muy pocos lograban sobrevivir más de 7 días después del contagio. La vida en la Europa de la peste negra era miserable. El terror se apoderó de ciudades enteras. El sonido lúgubre de las campanas, los funerales, se volvió cotidiano. La gente lloraba y se lamentaban en varios idiomas. El olor en las calles era insoportable. La descomposición de los cuerpos era tan severa y violenta que la población comenzó a recurrir a máscaras para tratar de evitarlo. Los muertos eran tantos que los cadáveres se apilaban en las calles. Sin nadie que les diera sepultura. Mucha gente trató de huir, abandonar sus hogares, sus poblados, todas sus posesiones. De poco les sirvió buscar refugio en el campo porque la enfermedad afectó también a los animales de granja. La bacteria aquella conspiraba contra todo lo bueno, sea humano o no. Los enfermos se convirtieron en parte sin remedio. Eran vistos como seres malditos, transmisores de una muerte segura y dolorosa. Los vínculos familiares se rompieron. Los testimonios de la época dan fe de la fractura del tejido social más esencial. Los hermanos abandonaban a los hermanos y los padres desconocían a sus hijos, así recuerdan testigos. Las calles de las grandes ciudades como en Londres se volvieron desiertos auténticos. Algunos comenzaron a confiar en tradiciones o supersticiones para tratar de ahuyentar a la muerte. No era fácil. La gente se refugió antes que nada en la fe. Algunos se flagelaban para sufrir lo que había vivido Jesucristo, con la esperanza de que la sublimación diera paso a una inmunidad casi mística, o al menos a la salvación después de sucumbir a la enfermedad. Los médicos de la época, más aprendices de mago que de verdaderos científicos, vestían largos trajes oscuros y que le llegaban a los tobillos, con máscaras, con narices puntiagudas y protuberantes, repletas a su vez de hierbas aromáticas para tratar de evitar el olor terrible. Y con el olor, quizá, el contagio. Todo lo que intentaron para combatir la enfermedad parecía risible hoy. Tomar vinagre, untar cebolla, usar restos de animales en las zonas inflamadas, practicar la sangría con sanguijuelas para extraer la supuesta sangre enferma.
Ninguna de estas medidas, que hoy parecen una locura, realmente dio resultado. En muchos sentidos, era como si los antiguos médicos del siglo XIV trataran de cazar una bacteria microscópica a palos, una misión imposible. Al final, después de al menos 3 años de devastación, sin comparación alguna, la peste bubónica o peste negra acabó con la vida de al menos 50 millones de seres humanos, solo en Europa. Algunos cálculos estiman que la enfermedad mató a 200 millones en el mundo, 1/3 de toda la raza humana. Al final, la macabra unión de las ratas y las pulgas portadoras de Yersinia pestis acabó con el 60% de la población europea. La mitad de la gente en París murió, lo mismo que al menos 8 de cada 10 habitantes de la extraordinaria ciudad de Florencia. Londres sepultó 200 personas por día, un número enorme para aquel tiempo. Varias casas reales de Europa vieron fallecer familiares. Los muertos fueron tantos que millones no alcanzaron una sepultura digna. Sus cuerpos, aventados a una fosa común, tapados con tierra, a su vez cubiertas por una capa de cadáveres al día siguiente. Si una pandemia azotara el viejo continente hoy y tuviera ese mismo devastador efecto, morirían hoy más de 350 millones de seres humanos. De ese tamaño fue el horror de la peste negra. La peste bubónica, la peste negra, la gran pandemia de la historia humana, modificó para siempre la vida. La muerte de millones de personas provocó al menos el abandono de pueblos enteros que luego fueron tomados por la naturaleza. Los campos se dejaron de trabajar y tomó tiempo de recuperar la productividad. Pero sobre todo, la peste modificó la relación de la gente con Dios. Quizá por primera vez, la humanidad, que había mirado al cielo encomendándose a la protección del Creador, tuvo que aceptar que aquí en la tierra, la vida y la muerte rebasan la mano divina. Debe haber sido un momento de tremendo desamparo. ¿Dónde estaba Dios?, se preguntaban en medio de tanto dolor, de tanta muerte. Enfrentada con su aparente soledad, la humanidad comenzó a mirarse a sí misma y a considerar su propio destino en función de sus propias capacidades, sus propios límites como seres humanos. Así lo reflejaría el Renacimiento. Cuando los artistas empezaron a representar el mundo de lo humano antes que el mundo de lo divino. Parece increíble, pero quizá la gran pandemia de la peste negra, que cerca estuvo de borrar a los hombres de la faz de la tierra, le recordó a la raza humana lo importante que es la libertad y que ante la muerte todos somos iguales, sacerdotes, reyes, señores feudales, campesinos, todos iguales. Fue en muchos sentidos un parteaguas, un antes y un después, establecido por los años más terribles de la historia humana.